Hola, bienvenidos a la asignatura de Desarrollo Humano a la clase sincrónica número 2. ¿Dónde estamos? Recordemos muy brevemente. En esta asignatura tenemos 3 unidades didácticas y nos encontramos actualmente en la unidad didáctica número 2, titulada Subsistemas de Talento Humano y Desempeño Laboral. En el anterior video nos quedamos en analizar cuáles son los subsistemas de talento humano. Hicimos un breve repaso por cada uno de ellos y en el video del día de hoy pues vamos a entrar un poco más en detalle en cada uno de ellos. ¿Qué tenemos que entender? Que la relación laboral siempre va a ser de 2 vías y a mí me gusta poner esto a modo de reflexión, un poco a modo de broma, otro poco, para entender que el primer subsistema de talento humano va a ser la atracción del talento. Entonces ustedes fíjense en este dibujo que yo les traigo acá, en el cual tenemos a 2 vaqueros, el cual están a punto de enfrentarse en un duelo, y el uno le dice la típica pregunta que se suele hacer en una entrevista laboral: ¿por qué renunció usted a su último empleo? Y claro, la otra persona, en este caso el candidato, pues ¿qué le está contestando? Con otra pregunta que le dice: y tú cuéntame, ¿por qué renunció tu último empleado? Entonces, me encanta esta analogía, este gráfico, porque me recuerda a la importancia de la doble vía en este mundo de talento humano, de la selección de personal. Muchas veces cometemos el error de creer que nosotros, como estamos en talento humano, que somos los reclutadores, pues que somos superpoderosos y nos creemos a veces superiores a los candidatos, que los solemos ver desde arriba hacia abajo, como aquella persona pues que está pidiéndonos, está buscando un trabajo. Y pues es una forma muy errónea de ver esto. Recordemos que la relación laboral, pues como yo les pongo acá, es de doble vía. Es como un enamoramiento. Ambos tenemos que enamorarle a la contraparte. Yo como candidato, pues tengo que demostrarle a la empresa que tengo el perfil de competencias que ellos están buscando, que yo soy el candidato ideal, que yo tengo estas cualidades positivas, que estas son mis actitudes, que yo voy a colaborar de tal o cual manera, que yo puedo aportar de esta forma. Pero claro, también del otro lado tengo que pensar: ¿y qué estoy recibiendo a cambio? Y ahí le damos la vuelta al pastel, pues, ¿y qué decimos ahora? Nosotros como empresa empleadora, los que estamos reclutando, ¿qué ofrecemos para atraer a los mejores candidatos? He ahí lo que se llama el gran lugar para trabajar. Hay una cosa que se le dice, o los grandes empleadores para trabajar, en el cual nosotros cuidamos de nuestros trabajadores y atraemos a los mejores. Entonces tiene que ser, como les digo, de lado a lado, un enamoramiento mutuo. Yo, candidato, enamoro a la empresa para que me contrate, y yo, empresa, trato de enamorar a los candidatos para que vengan a trabajar conmigo y yo poder contar con los mejores, ¿vale? Entonces, el rol fundamental que va a tener talento humano, pues va a ser el de liderar todas las funciones relacionadas con la gente, con la cultura, con el talento, con el pago, con todo lo que estamos viendo en los subsistemas. ¿Y qué vamos a conseguir con esto? Pues vamos a conseguir que nuestra gente esté bien, que nuestra gente trabaje bien, que nuestra gente no le falte nada, que nuestra gente esté pagada a tiempo, esté pagada bien. Pero a cambio, logramos esa fidelización de que nuestros trabajadores van a dar lo mejor de sí para estar a la altura de esta relación que estamos hablando. Entonces, en el primer subsistema, pues vamos a tratar lo que es la adquisición del talento. Mucho ojo en esa palabra, la adquisición. Nosotros queremos adquirir talento. Más allá de decir quiero adquirir personas, porque la idea no es adquirir personas, sino la idea de todo esto es adquirir a los mejores. Y a los mejores entiéndase en el sentido de la persona más
idónea, ¿vale? El candidato que cumpla el perfil que yo estoy necesitando. Muchas veces el mejor, estoy utilizando comillas, no es el que mejor calza con mi perfil. A veces sí, pero quizás no. Entonces, mucho ojo con esta palabra, decir, es que yo quiero tal vez a los mejores. Quizás lo correcto debería ser a los más idóneos que se adapten tanto a mi cultura como a lo que yo estoy esperando en cada uno de los cargos. Entonces, toda esta adquisición del talento, pues, tiene varias fases, fíjense. Siendo la primera, ¿cuál? El reclutamiento, la selección y la contratación. ¿Vale? Cuando nosotros estamos hablando de eso, y a veces suele haber una confusión entre los términos, fíjense en algo. Primero, lo que nosotros tenemos que hacer es el reclutamiento, es decir, el avisar, el dar a conocer que estamos contratando. ¿Para qué? Para atraer a la mayor cantidad de candidatos a mi base de datos. Hagan ustedes de cuenta que es como una red que ustedes lanzan al mar tratando de pescar lo mejor, ¿vale? Claro, ¿qué vamos a pescar? Dependiendo de nuestra marca empleadora, pero también de los canales que nosotros estemos utilizando para llegar hacia nuestro público objetivo y en sí el anuncio que nosotros estemos poniendo con todo lo que nosotros estamos buscando y ofreciendo dar a cambio. Ustedes fíjense cómo suelen ser los anuncios actualmente. A veces suele haber una discrepancia bastante grande entre lo que pide una empresa frente a lo que está dispuesta a dar a cambio. Y de esto ha habido muchos chistes, muchos memes a cambio, en el cual se hace broma de este disparate de decir yo quiero pedir un montón de requisitos y pagar un salario no proporcional a eso. Y digo un poco un disparate porque muchas veces lo que se pide no es lo que el cargo necesita. Mucho ojo con eso, porque yo puedo estar diciendo, yo necesito una persona que hable inglés y le pongo como requisito que la persona sea bilingüe, cuando ya en el día a día resulta que esta persona, este cargo, nunca va a necesitar hablar inglés, porque las funciones no son para eso. Entonces, fíjense nosotros al poner mal el anuncio, estamos ya dañando el proceso de reclutamiento, porque no vamos a atraer a los que en verdad yo quiero que vengan. Ahora bien, puede pasar lo mismo al revés, que el perfil de cargo que yo estoy buscando sí necesite el idioma inglés. Y yo me olvido de poner. O quizás necesita un nivel en un C1, digan ustedes un C2, es decir, un nivel muy alto, porque va a estar conversando con clientes potenciales de todas partes del mundo, y simplemente yo pongo un nivel de inglés básico en mi reclutamiento. Y me empiezan a llegar hojas de vida de candidatos que tienen un nivel de inglés básico. Fíjense cómo hay una discrepancia entre lo que yo estoy necesitando y la calidad de las hojas de vida que me están llegando. Entonces, ¿dónde tenemos que empezar a regresar a ver cuando pasa esto? A nuestro propio anuncio, a nuestro propio sistema de reclutamiento, ¿vale? Una vez que nosotros hayamos atraído a la gran mayoría de personas, pues pasamos ahora sí a seleccionarles, fíjense. Es decir, de todos los que vinieron, ahora sí yo empiezo a seleccionar los más idóneos con lo que yo estoy necesitando. Y para eso, ¿qué vamos a necesitar? El descriptivo de cargo, pero ya vamos a verlo en un momento más. Una vez que yo ya he seleccionado, he utilizado las pruebas que vamos a ver en un momento más, ahora sí pasamos al proceso ya de contratación. Es decir, ya a firmar los papeles y a comenzar todo el proceso de onboarding. Haciendo una analogía, cuando nosotros hacemos selección de empleados, y aquí es un mea culpa que tenemos que hacer todas las personas que hacemos reclutamiento y selección de personal, en el cual, fíjense este gráfico que ustedes miran acá. Nosotros cuando estamos tratando de encontrar a la persona más idónea, tenemos que tener en cuenta cómo vamos a evaluar esa idoneidad.
Y fíjense en el dibujo que ustedes miran acá. Les ven a los animales que están todos en fila y adelante está un reclutador y dice, para hacer una selección justa, todos vamos a contestar el mismo examen. ¿Cuál es el examen? Suban ese árbol. Un poco en broma, un poco en realidad, lo que sucede suele ser eso. Fíjense los distintos tipos de animales y a todos les pedimos que suban el árbol. Espero ser muy claro con esta analogía que estamos haciendo. Lo mismo suele suceder que queremos distintos perfiles de trabajadores, pero a todos les aplicamos la misma prueba psicométrica, por ejemplo. A todos les aplicamos la misma prueba de personalidad, a todos les aplicamos la misma prueba de conocimientos, cuando en verdad no debería ser así. ¿Por qué? Porque recordemos que cada área de mi empresa, para que esté alineada, tiene que tener un perfil de competencias específico. Un perfil específico que en un caso será A y en otro caso será B. Entonces yo necesito una prueba predictiva para A y una prueba predictiva para B. No puedo aplicar la C para ambos. ¿Vale? Entonces, una pequeña reflexión muy breve aquí en este tema que estamos hablando de la selección. Yo puedo contratar a alguien sin experiencia y 0 kilómetros. Y pues quizás ahí habrá un poco de debate, pero en mi experiencia yo pienso que la respuesta es totalmente. Sí se puede contratar a alguien sin experiencia y 0 kilómetros siempre y cuando esta persona tenga una buena actitud, esté dispuesto a aprender y mi empresa tenga una cultura suficientemente fuerte, con objetivos claros, con un programa de formación sólida, una evaluación periódica y un seguimiento. ¿Vale? Muchas veces he visto casos, anuncios, que se pide una persona que tenga 5 años de experiencia, 10 años de experiencia, y resulta que el cargo al que va es sumamente operativo, en donde se puede capacitar a la persona, se le puede enseñar, porque eso es mucho más fácil de desarrollar que una mala actitud, por ejemplo. Entonces, por eso yo pongo primerito el tema de la actitud. Yo claro que puedo. Lo ideal sería que también tenga conocimientos, pero si me hacen escoger, me dices, ¿tú qué prefieres? Alguien sin experiencia y 0 kilómetros, pero con una actitud espectacular, que esté dispuesto a aprender. Yo me voy con él 5 días de la semana y 2 veces del fin de semana. ¿Ok? Entonces, les pongo esta reflexión para que cada uno de ustedes también la haga en cada una de sus empresas. Por eso es lo que yo digo, contratamos a alguien y nosotros lo formamos. Recordemos que nosotros debemos tener una cultura organizacional que nos defina y tratar de amoldar a las personas que ingresan a esa cultura. Entonces, haciendo esta analogía, pues ustedes pueden mirar a un picapedrero, a una persona que está con un mazo, con un cincel y está desbastando una piedra, fíjense. El ejemplo más claro de esto es el Miguel Ángel, el David de Miguel Ángel, perdón, en el cual el escultor Miguel Ángel, cuando estaba haciendo la figura del David, lo que él decía era, yo vi en mi cabeza al David, la figura, y lo único que tenía que hacer era comenzar a retirar todo lo que no era el David, es decir, a desbastar, a quitar, a pulir todo lo que no es. Es lo mismo acá. Nosotros vamos a tener personas que ingresen a nuestra empresa y nosotros tenemos que ir formándoles, capacitándoles, haciéndoles parte de nuestra cultura. ¿Vale? ¿Cómo sé a quién debería contratar? Esa es una pregunta importantísima. ¿Cómo sé yo a quién debería contratar? Y la respuesta aquí, muy brevemente, es la siguiente. Nos vamos a basar en el descriptivo de cargo. El descriptivo de cargo va a ser la piedra fundamental para el resto de los subsistemas de talento humano. ¿Por qué? Porque en el descriptivo de cargo, pues yo voy a tener toda la información que yo necesite para ir construyendo o apalancándome en este descriptivo para hacer otros procesos. He ahí la importancia de tener un descriptivo de cargo bien hecho.
bien hecho, comunicado y funcional. Es decir, un descriptivo de cargo que refleje la realidad de la empresa, un descriptivo de cargo que haya sido socializado con la persona que lo va a manejar y un descriptivo de cargo que sea fiel a lo que en verdad está pasando. Hay muchos descriptivos de cargo que se quedan en papel, es decir, sí, están escritos bien, son bonitos, abarcan lo que tienen que ser, pero no se cumplen. No se cumple, es como que queda en papel. Entonces, mucho ojo, siempre regresemos a ver al descriptivo de cargo. Una pregunta que suele haber bastante, porque suele haber una confusión. ¿Es lo mismo cargo que puesto? Si bien a veces se los utiliza como sinónimos, y dentro de varios contextos está bien utilizarlo como sinónimos, quizás vale hacer aquí una pequeña aclaración. El puesto como tal va a hacer referencia ¿a qué? Al espacio físico, que designa la empresa para que la persona realice sus actividades laborales, ¿vale? También es lo que se le puede conocer como la estación de trabajo, es decir, el puesto es donde yo voy y me siento, por así decirlo, y me siento y trabajo. Este es mi puesto. O yo me dirijo a una maquinaria en particular y trabajo ahí. Ese es mi puesto. Si yo trabajo en una oficina, pues el lugar donde yo me siente, donde esté mi laptop, mi computador, donde yo pueda sentarme a trabajar, ese es mi puesto. El cargo ya hace referencia a las funciones específicas que yo voy a hacer en la empresa. Es decir, cuáles son mis responsabilidades, cuáles son mis actividades, mis deberes, etcétera. ¿Vale? Entonces, el descriptivo de cargo es un documento que si ustedes investigan van a encontrar varios modelos. Yo les presento acá un modelo tipo en el cual ustedes pueden basarse para revisar los que ustedes tengan y para ir aumentando ciertas cosas que ustedes necesiten aumentar, ¿vale? Entonces, fíjense que al menos son 11 cosas que debería tener cada uno de los descriptivos de cargo, ¿vale? En el cual ustedes pueden mirar ahí cuáles son, pero la idea de todo esto es que sea, como les digo, la piedra fundamental, ¿vale? De aquí vamos a seguir construyendo. ¿Cuál es uno de los principales nortes que nosotros tenemos que manejar cuando estamos hablando de la selección de personal? Y es la predicción del desempeño. Es decir, recordemos que cuando viene una persona a trabajar, a pedir un empleo, a priori nosotros no sabemos si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal. No sabemos que también lo va a hacer. Entonces nosotros tenemos que tratar de predecir qué tan bien se va a desempeñar esa persona. Y para eso pues tenemos varias cosas y varias herramientas, varios procesos que podríamos seguir, ¿vale? Pero lo principal que deberíamos hacer, ya les voy a mostrar en un momento más, es tratar de acoplarle a lo que nosotros estamos viendo, con las pruebas que lo vamos a ver, con lo que nosotros ya sabemos que son sus funciones, su cargo, es decir, las cosas que va a hacer, cómo es el clima laboral, cómo es el jefe al que le va a manejar, cómo son los compañeros, para ver, por ejemplo, la personalidad de la persona y si va a encajar o no va a encajar. ¿Ok? Una de las principales formas de predecirlo es mirando las habilidades que tienen las personas. Recordemos que el papel aguanta todo. Entonces yo puedo poner maravilla y media en mi currículum, puedo detallar el mejor currículum que yo puedo, y claro, el papel aguanta todo. Es por eso que nosotros tenemos que llevar a la práctica y tratar de en verdad evaluar prácticamente las habilidades. Si la persona dice que puede hacer X y para mí es importante para el cargo que sepa hacer X bien, yo tengo que diseñar una prueba, una evaluación sobre X. ¿Ok? Para que la persona en verdad me demuestre que sabe hacer lo que dice que sabe hacer. ¿Ok? Otro de los principales diferenciadores es buscar evidencia en el pasado. Se suele haber
muchas herramientas, como una entrevista por competencias, en el cual se le pide a una persona que te cuente en el pasado, pues, qué ha hecho, cómo le ha ido, cómo se ha desenvuelto, etc. Que si bien sí nos pueden dar bastantes luces sobre lo que ha hecho la persona, y tenemos que también tener en cuenta que una persona puede maquillarlo bien bonito y puede decirnos cosas que queremos oír. Entonces, he ahí la importancia de utilizar varias prácticas y varias herramientas. Una de las principales es las que yo les presento acá. Es decir, cuáles son las prácticas más efectivas para seleccionar personal. Y este informe que yo encontré acá de un paper, el que dice el que más probabilidad tiene tiene más validez para predecir es las pruebas que tienen varias partes, por así decirlo. Por ejemplo, que ustedes evalúan la parte cognitiva, con la parte de personalidad, con la parte de los intereses, con la parte, en verdad, de las habilidades, etc. Y eso tiene muchísima más validez predictiva que, por ejemplo, llamar a pedir referencias, que tomarle solamente una prueba de personalidad, que revisar la hoja de vida y ver toda la experiencia previa que ha tenido, ¿vale? Entonces, no hay una fórmula mágica para esto. Todo va a depender de la capacidad que tenga el reclutador para, dependiendo de lo que va a hacer ya en la práctica, ya en el trabajo, pensar cómo puedo yo adelantarme y ver en verdad si esta persona va a hacer lo que dice que va a hacer, ¿vale? Entonces, para esto es importantísimo hacer lo que nosotros llamamos un modelado de competencias. Y claro, la palabra competencia pues se la utiliza mucho. Por ejemplo, ustedes pueden decir, ¿tú eres competente? Entonces, para ser competente, es decir, alguien es competente, eso podríamos decir cuando alguien se desempeña bien en un cargo, es competente. Mucho ojo con eso. Si yo me puedo desempeñar bien en este cargo, soy competente. Para ese cargo. No quiere decir que sea competente para otro tipo de cargos. Por eso yo decía, no es el mejor, es el más idóneo, el que más haga match con lo que yo necesito. Yo necesito a alguien competente para esto. Eso no quiere decir que, y mucho ojo, porque aquí suele haber un error cuando se trata de promover a alguien. Ustedes les ha de haber pasado que el mejor vendedor lo promueven como jefe de ventas. Error garrafal, siempre y cuando esa persona no tenga otras habilidades para liderar. Porque claro, fíjense, él es competente para vender, para ser comercial, pero ya para ser líder del área comercial se necesita otro tipo de habilidades, otro modelado de competencias, otro perfil de competencias. Entonces, para yo saber cuáles son las competencias que requiere mi persona para desempeñarse bien, yo tengo que analizar el cargo. Es decir, tengo que analizar el cargo y hacerlo de la siguiente manera, fíjense. Ustedes están mirando acá lo que es un perfil de competencias, en el cual yo voy a colocar los cargos en cada una de las columnas de la derecha. Fíjense ustedes, director de ventas, director de marketing, jefe de departamento, vendedor, staff de oficina. Y en las filas, fíjense ustedes cómo están cada una de las competencias requeridas. Entonces así yo puedo ir viendo y decir, de acuerdo al cargo, estas son las habilidades, las competencias que yo necesito. Una vez que yo ya tengo a las personas dentro de mi empresa, tengo que empezar a regarles como si fueran unas plantitas. Fíjense el gráfico que me gusta mucho ponerlo acá, porque estamos hablando ya de la formación de las personas. Ayudémosles a crecer. Para esto, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar hacer una detección de necesidades de capacitación, comúnmente denominado un DNC. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el DNC? Es detectar, es evaluar, es analizar, es buscar qué conocimientos, qué habilidades necesitan mis trabajadores para desempeñarse bien.
¿vale? Entonces, ¿qué tipo de preguntas se hace en un DNC? Por ejemplo, ¿tú consideras que tienes los conocimientos, habilidades, actitudes para cumplir adecuadamente las responsabilidades? Capaz la persona nos dice, sí, pero me falta esto. O tal vez dice, ¿sabes que no? Porque salió un nuevo software que no lo conozco, no lo manejo. O salió una nueva ley, una nueva normativa que necesitaría yo conocer mejor. Entonces, fíjense, nosotros de ahí vamos tomando nota, pues vamos analizando qué nos están diciendo las personas. Por ejemplo, ¿qué dificultades tienes para realizar tu trabajo? ¿Sabes exactamente lo que tienes que hacer? ¿Para qué son este tipo de preguntas? Imagínense que usted le dice, ¿sabes exactamente lo que tienes que hacer? Y le dicen, no, pues nos da una bandera roja, decir, estamos fallando en algo del proceso de inducción o en algo del proceso de capacitación o de onboarding. Estamos fallando en algo porque mi persona no sabe exactamente lo que tiene que hacer. Tal vez estamos fallando en el descriptivo de cargo, no le hemos socializado. Entonces, cada una de las preguntas que ustedes miran acá nos da una oportunidad para capacitar a la persona. Ahora bien, ¿qué vamos a ver también? Tenemos que ver qué tipo de habilidades nosotros necesitamos capacitarles en. Por ejemplo, necesitamos hacer más énfasis en lo que son habilidades técnicas o en lo que son habilidades blandas o las metas, soft skills se les llama. A mí me gusta decirles actividades meta porque son transversales y nos sirven para muchas cosas. Entonces, parte de eso, fíjense, nosotros podríamos decir, ¿sabes qué? Hemos detectado que necesitamos que tal persona con tal cargo necesita tener un nivel de Excel avanzado, pero actualmente tiene un nivel básico. Entonces, fíjense cómo al nosotros ir analizando todo esto y poniéndolo ya en papel, nosotros podemos ir viendo las brechas que existen entre mi perfil actual frente a lo que necesita tener. Y ahí empieza ahí empieza a nacer el plan de capacitación. Entonces, justo lo que les decía hace un momento, el tema de las meta habilidades, las soft skills, son este tipo de habilidades que fíjense ustedes la lista que yo les doy acá, que son transversales, que nos sirven, yo me atrevería a decir que incluso nos sirven para la vida. Por ejemplo, aprender sobre inteligencia emocional, sobre disciplina, sobre cómo gestionar el tiempo, sobre empatía, cómo ser resiliente, cómo motivarme a mí mismo. Este tipo de cosas es importantísimo, pero importantísimo con mayúscula, que les prestemos atención. Porque si bien voy a regresar acá, va a ser importante también las habilidades técnicas, como decir, por ejemplo, aprender a utilizar, no sé, Excel. Sí, correcto. Pero fíjense estas de acá. ¿Qué tal si yo estoy trabajando con un equipo de comerciales y empiezo a formar en ellos su habilidad al rechazo, por ejemplo, o ayudar a fomentarles la resiliencia, el diálogo interno cuando les rechazan, el motivarse a sí mismos? Fíjense cómo estas habilidades les van a llevar mucho más allá. Y por lo general, estas habilidades no se les suele tomar mucho en cuenta. Ustedes ya lo van a hacer porque están aprendiendo acá. Darles muchísima importancia a esto. Ahora, ¿cómo las vamos a desarrollar? Hay varias formas, pero de las principales van a ser estas. Programas de coaching y programas de mentoring. Que muy brevemente a qué hacen alusión. El coach es una persona que le va a acompañar al coachee, es decir, a la otra persona que recibe el proceso de coaching, a formar mejores objetivos, le va a ayudar a crear planes estratégicos para que los consiga, le va a ayudar a tener más confianza en sí mismo, le va a ayudar a comunicarse mejor, etcétera, etcétera. Mientras que un mentor, de ahí viene la palabra mentoring, un mentor con un mentee, es decir, una persona que recibe la mentoría, va a ser como como su nombre lo indica, como un mentor, como un padre quizás, alguien que ya ha vivido, alguien que ya conoce, que le va a ir enseñando y le va a decir, mira, esto se hace así, esto es así, fíjate en esto, ten cuidado de tropezar por aquí, verás de esto, te pueden decir por acá esto, prepárate de esta forma, etc. ¿Vale?
Entonces, estas dos maneras sumamente importantes para desarrollar las habilidades blandas. Cuando hablamos de la evaluación del desempeño, pues ya estamos viendo, después de que ha pasado algún tiempo, la persona entró, trabajó, tenemos que ver si es que esta persona está cumpliendo con las expectativas, está cumpliendo con los objetivos para los cuales le contratamos. Mucho ojo con eso e importantísimo. No por decir ya entré, ya pasé el periodo de prueba, entonces me relajo. Error. No. Tanto desde la parte de talento humano como nosotros como trabajadores. Un error. Si a mí me contrataron para algo, tengo que dar lo mejor de mí para cumplirlo. Sobrepasar las expectativas. Y si yo, empresa, estoy contratándole a alguien, tengo que estar constantemente viendo si está cumpliendo los objetivos. Si las expectativas se han cumplido. Entonces, ¿qué queremos ver en el desempeño de una persona? Nosotros queremos abarcar tanto la cantidad como la calidad del trabajo que está haciendo. Fíjense que lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, y eso hagan una reflexión cada uno de ustedes al trabajo que hace, ya sea trabajo profesional o quizás académico, la cantidad, la calidad o la combinación de ambas. ¿Vale? Entonces es importantísimo ver estas dos cosas. ¿Para qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar para tomar decisiones, vamos a evaluar para retroalimentar, fíjense. Podemos con una evaluación de desempeño tomar decisiones drásticas, podemos tomar decisiones importantes, podemos tomar decisiones para mejorar, podemos tomar decisiones para premiarle a la persona, así como podemos tomar decisiones para desvincularle a la persona. Una persona que no esté cumpliendo las expectativas, que no esté cumpliendo los objetivos, que me esté dañando la cultura organizacional. Para eso nos va a servir la evaluación de desempeño. Nos va a servir para ayudarle a mejorar. ¿Vale? Nos va a ayudar a tomar decisiones, por ejemplo, para promoverle a una persona, es decir, para que tenga un ascenso. Si tenemos un mal desempeño durante varias veces, varios meses, pues podemos desvincularlo y basarnos en eso como una de las justas, de las causales, pues para desvincularle a la persona. Como les decía, podemos evaluar para retroalimentar, es decir, para darle feedback, para darle feed forward, para decirle, mira, en esto estás fallando, en esto estás haciendo muy bien, sigue haciéndolo así, en esto puedes corregir y que la persona salga para adelante. Cuando hablamos ahora del DO, o también llamado el desarrollo organizacional, yo les decía, estamos hablando de una empresa que crece, de una empresa que quiere mejorar, es decir, que quiere cambiar para bien, pero este cambio tiene que ser planificado, ¿vale? Porque, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a planificar para mejorar los procesos, los procedimientos, la estructura en sí de la empresa, la cultura incluso, es decir, vamos a ver, de acuerdo a nuestra planificación, qué brechas hay y ver cómo podemos ir cerrando esas brechas, ¿vale? Otro tema importantísimo dentro de talento humano, la cultura. ¿Han escuchado hablar de la cultura en este video? ¿Qué es? Fíjense que la cultura organizacional, si es la cultura empresarial, podríamos decir que es como la personalidad. Así como cada uno de nosotros tenemos una personalidad distinta, cada empresa también tiene una personalidad distinta. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué hace su personalidad? Entonces, su personalidad está conformada por lo que ustedes creen, por sus pensamientos, por sus hábitos, por sus normas, por sus creencias, sus conductas. Lo mismo pasa a nivel empresarial, ¿vale? Pero en esta manera es como un egregor que se está formando por muchas personas. Ahora bien, esto no hay que confundirlo con el clima. ¿Por qué? Porque el clima
En cambio, ya es más o menos como, ¿qué les digo? Como la sensación, así como cuando uno dice, uy, está haciendo frío, está haciendo calor. ¿Qué estás sintiendo tú? ¿Tú qué estás sintiendo? ¿Cómo sientes la empresa? ¿Cómo percibes tu experiencia acá? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿Te has sentido bien? ¿Cómo has sentido esto? ¿Te gusta o no te gusta? Por ahí va el clima laboral, ¿vale? Muy distinto de la cultura. Si bien la cultura le va a influenciar al clima, no son lo mismo. Así que mucho ojo con eso. Vamos ahora a un tema un poquito más álgido, si me preguntan a mí, que es justamente el tema del dinero y de las remuneraciones, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de las compensaciones, mucho ojo con eso, con las compensaciones, lo que nosotros estamos hablando va a ser de un término que abarca más cosas, es decir, la compensación es tanto las remuneraciones como los beneficios, ¿vale? Entonces la remuneración ya va a ser específicamente el dinero que un empleado recibe por el trabajo que ustedes hacen. O sea, ustedes hicieron un trabajo y tienen una remuneración de tanto valor, de X dólares, ¿no es cierto? Entonces, esta remuneración que ustedes reciben se la puede dividir en dos categorías principales. La primera, su salario base, el sueldo base, y a veces hay lo que se llama el pago variable, es decir, bonos, comisiones, horas extras, suplementarias, extraordinarias, etc. Esa es la remuneración. No hay que confundir con los beneficios, porque en cambio los beneficios ya son parte de la compensación, pero que a veces no es monetaria, sino que son cosas adicionales que la empresa ofrece a sus trabajadores. Claro, estos beneficios pueden ser obligatorios, en nuestro caso, fíjense los que yo les pongo acá, o pueden ser voluntarios también. Entonces, esto que ustedes están mirando acá, pues vamos a entrar más en detalle en la unidad 3 cuando hablemos del compliance, es decir, si estamos cumpliendo con estas cosas, porque aquí lo que yo les he puesto son básicamente lo que nos está pidiendo el Código del Trabajo, como los beneficios obligatorios que hay que darle a nuestros trabajadores. Por ejemplo, tenemos que nosotros pagar un salario mínimo, no podemos pagar menos de un valor, tenemos que pagar 13º, 14º, tenemos que pagar fondos de reserva, ¿cierto? Tenemos que hacer el aporte al IES, el aporte patronal, tenemos que hacer partícipes de las utilidades de la empresa, tenemos que darles licencias, permisos a nuestros trabajadores, tenemos que darles una indemnización cuando hay un despido injustificado, hay que dar una bonificación por desahucio, hay que pagar horas extras, hay que dar una bonificación por trabajos en horarios nocturnos, etc. Los tres últimos yo les he puesto como voluntarios. Por ejemplo, brindar un saludo privado de salud, por ejemplo, aparte del IES. Es un beneficio que puede dar una empresa a sus trabajadores. No está en la obligación de hacerlo, pero es muy bueno para fomentar el tema, por ejemplo, del clima laboral, el tema del employee experience, el tema de ser una buena marca empleadora, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué es importante recordar de esto de las compensaciones y de las remuneraciones? Que suelen ser conocidos como factores higiénicos. ¿Qué quiere decir los factores higiénicos? Quiere decir que cuando están, no generan motivación, pero cuando no están, generan desmotivación, insatisfacción. Entonces piensen ustedes, un ejemplo muy claro es, por ejemplo, la precisión y la puntualidad en los pagos. ¿Qué pasa cuando no les pagan a tiempo? Cualquiera se siente, molesto, ¿no es cierto? No nos gusta eso. Pero cuando nos pagan a tiempo, uno diría, pero eso es lo correcto. Si me hago entender, ¿no es cierto? Con esta diferenciación. El cumplimiento normativo y legal, pagar el salario básico, hacer todo lo que les indiqué en la diapositiva anterior relacionado al compliance. Vamos ya casi por
por finalizar este video, pues hablemos un poco del bienestar psicológico, psicosocial. Ahí vamos a hablar del tema de la salud psicológica en el lugar de trabajo y lo que se va a llamar la salud mental de nuestros colaboradores, el bienestar de nuestros trabajadores. ¿Por qué es importantísimo esto? Porque no solamente el que la persona esté bien psicológicamente va a mejorar la vida de las personas, obviamente, va a mejorar el clima laboral, va a mejorar las relaciones entre las personas y por ende va a tener un mayor impacto en la productividad, en la calidad del servicio, incluso quizás en la calidad del producto. Es decir, es una buena inversión estratégica de la empresa cuidar la salud mental de los trabajadores. Y esta salud psicológica, salud mental, pues fíjense que puede ser afectada por varias cosas. Por ejemplo, una carga de trabajo excesiva, es decir, que no me alcanza el tiempo para tantas cosas que yo tengo que hacer, no me alcanza. Por ejemplo, unas malas relaciones con mis compañeros, un lugar donde haya discriminación, donde haya acoso, donde haya abusos, donde no haya una equidad de género, donde no haya un plan de igualdad, donde no se me reconozca mis logros, cuando se me trate mal, donde yo no pueda controlar mis pausas, ese tipo de cosas, ¿vale? Todo eso va a afectar la salud psicológica en el trabajo. Otro de los componentes principales de la salud psicológica va a ser el balance entre el trabajo y mi vida. Hoy por hoy, ¿por qué les pongo como diapositiva aparte? Porque mucho de la fuerza laboral, millennials, centennials me parece también, están demandando otro tipo de cosas de los empleadores. Siendo una de estas principales el sentirse parte de algo más grande, el sentirse importantes y otro de las cosas que se está demandando bastante es este balance entre el trabajo y la casa. ¿Ok? Una gran práctica que se debe comenzar a hacer y que ya se la hace en varias empresas es brindar servicios de psicología a los trabajadores como un beneficio voluntario. Fíjense que no es un beneficio obligatorio, como decíamos, es un beneficio voluntario en el cual pues yo pueda ofrecer a mi equipo un acceso, ya sea subvencionado o cubierto en su totalidad por la empresa, para que ellos puedan acceder a salud mental. Tengan alguien con quien hablar, alguien externo a la empresa, alguien con quien comentarle sus problemas, alguien con quien hacer terapia, un psicólogo certificado. Es importantísimo hacer una psicohigiene, es decir, cuidar de nuestra salud emocional para que nosotros funcionemos bien en el lugar de trabajo. Entonces, por eso es importantísimo que estratégicamente como talento humano nos preocupemos de que mis trabajadores estén bien acá arriba, que estén bien psicológicamente, que sus emociones estén bien. Eso se va a traducir en unos mejores colaboradores, ¿vale? Finalmente, en la parte de los riesgos psicosociales, que tiene mucho que ver con la parte de salud y seguridad, ¿qué vamos a tratar de evitar acá? Y en esto que va de la mano con la salud mental, son todos los riesgos que me puede, llamémosles de estresores, que me pueden generar una reacción psicofisiológica de estrés. Y recordemos que el estrés pues es este desbalance que existe entre las demandas que a mí me piden y mis recursos para hacerles frente. Cuando yo siento que mis recursos, ya sea intelectuales, creativos, económicos, sociales, no van a ser suficientes y no sé si puedo hacerle frente a todo lo que tengo que hacer, se dispara mi reacción de estrés, ¿vale? Y para finalizar, pues, uno de los últimos subsistemas de talento humano, seguridad y salud ocupacional, ¿vale? ¿Qué vamos a tratar de evitar acá? Muy a grosso modo, evitar que los trabajadores tengan accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Con eso, pues, damos fin a este segundo video de la unidad número 2, en la cual hemos tratado
los principales subsistemas del área de talento humano y cómo estos aportan a la estrategia empresarial. Muchísimas gracias.